Un famoso teólogo, Moltmann, dijo: la iglesia no tiene una misión, la misión tiene una iglesia. Esta expresión manifiesta una profunda verdad. Jesús, en su ascensión, sabe que el reino en su plenitud, la conclusión del plan salvífico en su plenitud, es por venir en el futuro, cuando vendrá el juicio final. Entre este periodo de la ascensión y el juicio final es lo que San Lucas llama el tiempo de la iglesia. La iglesia existe para continuar la misión de Jesús hasta que Él venga. El mandato misionero de Jesús que encontramos en el último capítulo de San Mateo, las últimas palabras de Jesús, dicen: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. El fin de la historia es la parucía. Entre la ascensión de Jesús y la parucía es el tiempo de la iglesia. A la iglesia le toca entonces ir a todos los lugares para bautizar y enseñar a cumplir todo lo que Jesús ha encomendado a su iglesia, a sus discípulos. Lo encomendado es la misión, y por eso se puede decir que la misión ahora tiene una iglesia para continuar la obra de Jesús. Entonces, para entender la eclesiología, tenemos que comenzar con lo que es la misión de Jesús. Y esto nos lleva a considerar el elemento central de su misión, la proclamación y haciendo presente el reino de Dios en la historia. El reino de Dios es el aspecto central de la prédica y la actuación de Jesús. Todo tenemos que entender dentro de este concepto que Él proclame y hace presente el reino de Dios. Él es el proclamador de este reino y Él es el hacedor de este reino. Solo en Jesús vemos que Dios envía su último, irrevocable, insuperable mensajero para hacer entrar en la historia el reino de Dios. En sus palabras y en sus hechos, Jesús pronuncia entonces la palabra final del plan de salvación del Padre. Él entiende su misión precisamente desde esta óptica de proclamar y hacer presente el reino, y desde el reino tener el juicio de toda la historia salvífica y la posibilidad de participar en esta historia. Jesús hace presente el reino de Dios principalmente en 4 dimensiones. Uno es sus parábolas. Segundo, sus milagros de curación. Tercero, sus comidas con los pecadores y marginados. Y 4, con sus conflictos con los fariseos. En estas 4 cosas vemos cómo el reino de Dios entra en la historia de todos los oyentes y acompañantes de Jesús. ¿Qué debe pasar cuando entre el reino de Dios? Todo debe cambiar. Todo debe cambiar de maneras de pensar, de maneras de entender la realidad.
Y este es lo que hace Jesús con sus parábolas. Él va en sus parábolas, hacer un tipo de shock, una metáfora, que tiene como objetivo hacer que el oyente piense en otra manera. Este es el corazón de las parábolas de Jesús. Las parábolas presentan una realidad con siempre una sorpresa. Ofrecen una experiencia de ver las cosas en otra manera. Son un shock a los oyentes. Entonces, con la escucha de la parábola, el reino está entrando en tu realidad, porque tu manera de entender la realidad es cambiado. Lo que parecía antes como justo no es como es. Los últimos ya no son los últimos, sino los primeros. Y por eso en las parábolas Jesús enfrenta a los oyentes con la realidad salvífica de Dios. Uno está enfrentado con dos maneras de pensar: o aceptar la nueva realidad y la gracia de Dios, que invita a un cambio de perspectiva y un cambio radical en la manera de ser de la persona, la metonía y la conversión, o simplemente volver a la vida de siempre igual. Al final, algunos teólogos van a decir que Jesús mismo es la parábola de Dios Padre. Él es quien da el shock. Él es quien da la vuelta a todas las cosas, porque Él es la persona que hace presente el reino entre nosotros. Los milagros, las curaciones de Jesús son también la manera en la cual el reino de Dios entra en la historia. Jesús entiende que su Padre es un Padre de amor sin restricciones, incondicional. Y Jesús actúa desde esta experiencia de Padre, y por lo cual rechaza la actitud de los judíos, de los fariseos, los que ponen los enfermos y pecadores como marginados de la sociedad. Jesús les invita a ser parte de nuevo. Sus curaciones, su acoge de los marginados, no solamente hace una curación física, sino les invita de nuevo a formar parte de la sociedad. Entonces es una liberación psicológica de la marginación. Según los evangelios, que es diferencia de algunos escritos apócrifos, Jesús solo hizo milagros cuando comenzó su vida pública. Es decir, sus milagros están dentro del contexto de su misión, la misión de proclamar y hacer presente el reino. Los milagros son señales de que ha llegado a los hombres el reino de liberación de Dios. En los exorcismos, Jesús significa que ya ha comenzado una nueva época del reino de Dios. No se trata de una nueva institución, sino de irrupción de un acto en lo cual está presente el reino de Dios. En sus curaciones de los leprosos, los ciegos, Él no solamente hace una liberación física, pero estas personas que estaban marginados de la sociedad, estas personas que no participan y son considerados pecadores por parte de las autoridades religiosas, Jesús está abrazando y volviendo a su estado de dignidad humana. Este es brotar el reino de Dios. Cada vez que la dignidad humana es recuperada, Jesús está haciendo presente el reino de Dios.
El tercer elemento para ser presente el reino de Dios son sus comidas con los pecadores, los marginados. A través de esto Jesús hace llegar el perdón. Comiendo con los pecadores, Él está enviando un mensaje a la sociedad de la necesidad de cambiar su forma de pensar y está liberando a estas personas de su estado de marginación en la cultura de los fariseos. Sus comidas son verdaderamente una acción escatológica de la entrada del reino en la vida de estas personas, hacia lo cual Él anuncia que sus pecados son perdonados. La posibilidad de una nueva relación con Dios y la reincorporación de la persona en la sociedad son símbolos proféticos, escatológicos de este compartir de la mesa con los pecadores y la anticipación de la alegría de la consumación final del reino final de la historia. Entonces, las comidas con los pecadores comienza la realización de un reino que apunta a su plenitud en el reino futuro. Estas cosas, las parábolas, los milagros, la comida con los pecadores, lleva necesariamente Jesús a un conflicto con los fariseos. Jesús tiene la experiencia de su padre Abba, que significa alguien muy cerca a él, mientras el concepto de los fariseos es un Dios que es lejano, un Dios que uno tiene que acercarse a través de la Torah, de la ley, y el culto y las creencias. Jesús no tiene esta experiencia y su anuncio y hechos para el reino son precisamente para comunicar su creencia, experiencia de su Padre tan cerca con él. Entonces este va a llevar un conflicto, porque Jesús va a relativizar la ley, el culto, las creencias que mantienen los fariseos. No es que ellos están equivocados, pero están en un lugar donde no les pertenecen. Para los fariseos, esas cosas han convertido en absolutamente la centralidad para poder experimentar a Dios. Para Jesús esto es imposible. La experiencia de Dios no pasa por estas cosas. Entonces Jesús va a entrar en conflicto con los fariseos. Jesús relativiza la ley, relativiza el culto, no porque están mal, simplemente porque no son el fin en sí mismo, sino un medio para llegar al fin. Y el fin es la voluntad del Padre, el fin es el bien del ser humano. Jesús tiene este concepto de su Padre, obviamente, que el Padre busca el bien del ser humano. Entonces, para Jesús, el sábado no es más importante que el hombre. El hombre no está hecho por el sábado, sino el sábado para el hombre, para ayudar al hombre. Entonces puede ser legítimo para Jesús sacar los granos para comer cuando sus apóstoles están con hambre, aunque sea el sábado. Es posible para Jesús curar a enfermos aún en el día sábado. Porque para Jesús el sábado, la ley, el culto es relativizado bajo el criterio de la causa principal de Dios, que es el bien y la salvación del hombre. Y esto va a llevar a Jesús a un conflicto.
También para Jesús el amor de Dios es gratuito, extiende a todos, a los marginados y a los pecadores. Experiencia de Dios no es basada en lo que hace la persona, sino basada en la gratuidad del amor de Dios hacia todos. Entonces, en diferencia de los fariseos, el amor de Dios llega a todos. Y esto pone en conflicto Jesús con ellos. El mandamiento nuevo en Mateo es la clave, de hecho, para interpretar el sermón de la montaña de Jesús. Porque el sermón no es una filosofía y no es una expresión de una ley, sino es entendido dentro del amor de Dios al prójimo. El gran biblista Joaquín Jeremías, dijo: el sermón de la montaña no es ley, sino evangelio. No es ley en cuanto que no se trata de un código legal, pero sí expresa la buena nueva de que pertenecemos al reino de Dios y nos exige una manera de vivir para ser parte de este reino, el mandamiento de amor. Esta es la clave y no el cumplimiento de lo que piensan los fariseos. Entonces Jesús, a relativizar la ley y el culto y ponerlo bajo y en su propio lugar, de ayudar al ser humano, y que el ser humano y el amor es el clave para el reino de Dios, él está entrando en un conflicto porque está cuestionando y haciendo nuevo la interpretación del amor de Dios en la historia. Entonces, brevemente mirando al reino de Dios en la prédica y las acciones de Jesús, vemos que su misión es hacer presente este reino, ya hacerlo entrar en la historia humana en una manera plena, pero con una mirada a su plenitud en el futuro. Por sus parábolas que desvían la manera de pensar y nos invitan a pensar desde la óptica de Dios y no del ser humano. Por sus milagros y sus liberaciones e incorporación de los pecadores y marginados, su comida con ellos, Jesús invita a entender el lugar privilegiado de los pobres marginados en la mesa del reino de Dios, el contrario de lo que ve el mundo. Y con su conflicto con los fariseos, Jesús manifiesta que lo importante es fidelidad a la misión de su Padre y las consecuencias que pueden venir, uno asume hasta la cruz para ser fiel a la experiencia de este Dios de amor que ha enviado a su Hijo para establecer y hacer presente este reino de amor, este reino de Dios en la tierra.